Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Esta es la Biblioteca Central, uno de los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. En este video hablaremos acerca de su origen, la historia de su construcción, el significado de sus murales y también su acervo bibliográfico. Elik y yo le tenemos mucho cariño a este lugar porque cuando estábamos estudiando la licenciatura en Historia fue donde más tiempo pasábamos buscando libros e investigando. Esto es Dos Corazones Viajeros, comenzamos. La construcción de la Biblioteca Central se enmarca en el proyecto educativo, arquitectónico y artístico de Ciudad Universitaria del que te hemos hablado en nuestro video sobre la historia de CU. Para decirlo rápido mientras vas a ver ese video si no lo has disfrutado ya, después de siglos enteros de que las clases de la universidad se impartieran en distintos edificios que estaban dispersos en el centro histórico de la Ciudad de México, se decidió crear un campus entero para la UNAM. Más de 50 arquitectos participaron en el proyecto de la mano de reconocidos artistas, entre ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado. CU fue construida a finales de los 40 y principios de los 50 bajo el estilo del modernismo mexicano, reuniendo elementos de las corrientes internacionales de la época y de la tradición mexicana. Asimismo, se planteó que sus edificios fueran obras no solo arquitectónicas, sino también de artes plásticas. Al lado de la gran torre vertical de rectoría y muy cerca de las primeras facultades construidas, se decidió levantar un nuevo edificio que albergara el inmenso acervo de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, es decir, todos los libros, periódicos, revistas y otros materiales impresos que custodiaba el gobierno mexicano. Para ello, se integró un equipo multidisciplinario en el que participaron los arquitectos Juan O'Gorman, Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra, junto con los entonces directivos de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, que aportaron criterios técnicos sobre acervos, clasificación y funcionamiento interno. Incluso se consultaron modelos internacionales a través de Edward Martin Heiliger, director de la Biblioteca Benjamin Franklin, para incorporar estándares modernos de organización documental. Gracias al trabajo conjunto de este equipo y a la visión artística de O'Gorman, la Biblioteca Central se consolidó como el primer edificio en México concebido específicamente para resguardar acervos bajo criterios bibliotecarios modernos. Como señala el libro Biblioteca Central, Libros, Muros y Murales, editado por Celia Martín Marín en 2006, los propios O'Gorman, Saavedra y Martínez afirmaron que la biblioteca sería el primer edificio de este género que se construyó en México para alojar libros, con todos los adelantos modernos y la máxima comodidad para lectores y visitantes, así como para el personal que prestará en él sus servicios. Sin embargo, en el proceso, la Cámara de Senadores rechazó que el acervo del país fuera llevado tan lejos. Pensemos que en esa época el territorio del Pedregal era realmente remoto y apenas existían algunas vías que conectaban el centro con el sur de la ciudad. ¿Qué hacer entonces? Las autoridades universitarias decidieron seguir utilizando el edificio para lo que había sido concebido originalmente, una biblioteca. La construcción albergó lo que recién comenzaba a proyectarse como la Biblioteca Central de la UNAM y el Departamento Técnico de Bibliotecas de la Universidad Nacional, que estaba a cargo de la coordinación de las 38 bibliotecas de las distintas escuelas y facultades. Para comprender esta nueva biblioteca central, primero hay que conocer la mente maestra que la concibió, Juan O'Gorman, arquitecto, pintor y uno de los personajes más audaces de la modernidad mexicana. Se formó en la Academia de San Carlos y desde muy joven fue influido por las ideas de Le Corbusier, razón por la cual estaba convencido de que la arquitectura pública debía ser funcional, educativa y profundamente vinculada a la cultura nacional. Pero más tarde amplió su visión al estudiar a Frank Lloyd Wright,
un arquitecto que integraba los edificios con el paisaje de forma armónica. A esto se sumó su colaboración con Diego Rivera en los mosaicos del Museo Anahuacalli, donde descubrió las posibilidades artísticas de trabajar con materiales naturales y de unir arquitectura y arte en una sola propuesta. Esa experiencia lo llevó a imaginar la biblioteca como una obra de arte total. Por eso, cuando inició el proyecto en Ciudad Universitaria, rechazó las losetas vidriadas que se habían sugerido y decidió recubrir por completo el edificio con un mural hecho exclusivamente de piedras naturales. Comprometido arduamente con el proyecto, O'Gorman pasó meses recorriendo distintas regiones de México buscando piedras naturales de todos los colores. Llegó a reunir más de 150 variedades, pero no todas eran adecuadas para un mural expuesto a la intemperie. Por eso, tras analizarlas, eligió las que ofrecían los colores más estables, como las rojas, amarillas, verdes, rosas, grises, negras y blancas, y que además resistían el desgaste del tiempo. El único tono que no encontró en piedra fue el azul, así que lo sustituyó rompiendo vidrio de ese color para aplicarlo con la misma técnica que las piedras. Como resultado de este esfuerzo artístico y con el apoyo de un gran equipo de trabajadores, entre 1951 y 1953, O'Gorman levantó la representación histórica de la cultura, un mural pétreo concebido para resistir el clima, el tiempo y la intemperie, algo que ni Rivera ni Siqueiros habían logrado plenamente en sus primeros experimentos de arte exterior. El resultado fue extraordinario, un edificio en el que arquitectura y artes plásticas forman un mismo cuerpo, donde la estructura funcional de una biblioteca moderna se convierte al mismo tiempo en un relato visual sobre la historia y la identidad cultural de México. Cuando nos detenemos frente a la Biblioteca Central, no vemos solo un edificio, contemplamos un libro en piedra. Como señala Rita Eder, miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y especialista en historia del arte, la forma de la Biblioteca Central es marcadamente horizontal, característica que se asocia a la forma de un libro y de los códices. Juan O'Gorman diseñó su mural como un códice monumental, como una narración desplegable que puede leerse. Comenzando por el Frente Norte, O'Gorman se inspira en la tradición pictográfica mesoamericana. Concretamente, toma elementos de dos importantes códices de tradición indígena, el borbónico y el Mendoza. En el muro vemos glifos, es decir, símbolos usados por los pueblos indígenas para representar ideas y sonidos. También aparecen cifras del calendario, rostros rituales y escenas ceremoniales que evocan a las antiguas Amoxcali, que eran las casas de libros donde se resguardaban los códices. La composición, hecha en franjas y paneles, imita la manera en que los pueblos originarios narraban el tiempo y la vida, el ciclo del maíz, la presencia de los dioses agrícolas, los ritmos del calendario y las actividades cotidianas. O'Gorman toma todo ese lenguaje visual y lo convierte en una memoria histórica colocada directamente sobre el edificio. En el centro de esta fachada se encuentra uno de los símbolos más reconocibles de la historia de México: el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Según la tradición mexica, esta era la señal que su dios Huitzilopochtli les había hecho buscar para identificar el lugar donde debían asentarse. Tras un largo tiempo de peregrinar, la hallaron en el Valle de México, así que ahí fundaron su ciudad, México Tenochtitlan. Por eso, esta escena representa no solo un mito de origen, sino también la idea de un destino colectivo y la legitimidad divina de su ciudad. Al girar hacia el muro sur, el mural nos introduce en el periodo de la conquista y la época colonial. En la parte izquierda aparece una iglesia que, junto con las figuras de frailes dominicos y franciscanos, alude al proyecto evangelizador que acompañó a la empresa española. También se incluye la quema de códices, un acto que simboliza la imposición religiosa y la destrucción de buena parte del conocimiento indígena.
En esta fachada también encontramos escenas de combate inspiradas en fuentes históricas como el lienzo de Tlaxcala, donde se representa la participación tlaxcalteca en la conquista. Estas escenas muestran la violencia del proceso, pero también las alianzas que hicieron posible la caída de México Tenochtitlan. Para situar cronológicamente este periodo, O'Gorman coloca un lienzo blanco en la parte superior donde se leen las fechas 1521-1820. La primera marca la caída de Tenochtitlán y el inicio formal del dominio español. La segunda simboliza el cierre del orden colonial previo a la consumación de la independencia. Pero el mural no se limita a narrar eventos militares o religiosos. O'Gorman incorpora también un conflicto intelectual central en la historia de Occidente, la disputa entre dos modelos de entender el universo, el geocentrismo y el heliocentrismo. El primero, formulado por Ptolomeo en la antigüedad, afirmaba que la Tierra permanecía fija en el centro y que todos los astros giraban alrededor de ella. El segundo, propuesto por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, sostenía lo contrario, que la Tierra gira alrededor del Sol. O'Gorman alude a esta tensión para recordar que los españoles que llegaron al nuevo continente compartían una visión del mundo formada por estos debates cosmológicos de la época, lo que influyó en la manera en que interpretaron y comprendieron el territorio que estaban encontrando. Finalmente, en esta fachada destacan dos palabras, plus y ultra. En la antigüedad se pensaba non plus ultra, es decir, que más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos Estrecho de Gibraltar, no había nada más. Pero la expansión de España hizo que en los años 1500 el emperador Carlos V quitara una de las tres palabras para significar todo lo contrario. Plus ultra, sí hay algo más allá. O'Gorman lo incluye para subrayar el carácter imperial del dominio español en América y para marcar, simbólicamente, la entrada de los pueblos indígenas en un nuevo orden político, territorial y cultural definido desde Europa. Es decir, que tras la conquista, las comunidades indígenas tuvieron que adaptarse a nuevas autoridades, nuevas fronteras, nuevas leyes, una nueva religión y una nueva manera de organizar la sociedad. Pasemos ahora al Frente Oriente, donde O'Gorman representa los procesos que transformaron a México en el siglo XX. Esta fachada está dedicada a la Revolución Mexicana y sus consecuencias sociales, así como al surgimiento del Estado moderno. En ella aparecen figuras de campesinos y trabajadores que evocan la lucha por la tierra y por mejores condiciones de vida. No es casual que esté inscrito el letrero «Viva la Revolución». Asimismo, encontramos un personaje montado a caballo que, por supuesto, representa a Emiliano Zapata. Detrás de él se lee su célebre frase «Tierra y libertad». O'Gorman también contrapone dos mundos. A un lado, la vida rural, asociada al campo y a las luchas campesinas. Al otro, la vida urbana e industrial, representada por fábricas, maquinaria y estructuras modernas. Esta oposición subraya la coexistencia del México agrícola del Porfiriato y el México industrial del periodo posrevolucionario. De igual modo, en la parte central del muro aparece el símbolo atómico, que funciona como un emblema del nuevo horizonte científico del siglo XX. Su presencia es significativa porque conecta los ideales revolucionarios con la apuesta del México moderno por la investigación, la tecnología y la educación pública. También señala el papel de la universidad en ese proceso, representada mediante imágenes asociadas al estudio, el conocimiento y la transformación social. Así, O'Gorman sugiere que la revolución no fue únicamente un conflicto militar o político, sino que abrió el camino para una renovación más amplia en la cultura, la educación y el desarrollo científico del país. Por último, la fachada poniente termina el relato del mural mostrando el papel de la universidad como una institución organizada, con vida propia y con responsabilidades públicas. En esta sección aparecen escenas de lectura, libros y figuras de profesores y estudiantes que representan la actividad académica cotidiana. Todas estas imágenes conducen visualmente hacia el escudo de la UNAM con su lema «Por mi raza hablará el espíritu», el cual funciona como un cierre visual que resume la misión de la universidad y el lugar que ocupa en la historia nacional.
En esta fachada también aparecen las siglas BN y HN, que corresponden a Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, pues como dijimos al inicio de este video, en una etapa temprana se proyectó que el edificio albergara estas dos instituciones. Aunque esa idea no se concretó, su presencia en el muro refleja la aspiración de que este edificio fuera un gran centro nacional del conocimiento. Otro elemento llamativo de esta cara son los aros olímpicos y el letrero París. A primera vista parecen desconcertantes para una obra realizada en los años 50, pero su sentido es claro. Aluden a la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de París de 1924, donde acudió la primera delegación formal del país. O'Gorman utiliza esta referencia para mostrar que la universidad no solo está vinculada con el estudio y la ciencia, sino también con el deporte y la presencia internacional de México. La figura femenina junto al letrero funciona como una representación simbólica de esos atletas que llevaron el nombre de México más allá de las fronteras nacionales. De esta manera, las 4 fachadas del mural Representación Histórica de la Cultura guían al espectador por un recorrido que enlaza el pasado y el presente de México. Esto nos lleva a reflexionar que la Biblioteca Central, recubierta enteramente por este mosaico monumental, no es únicamente un depósito de libros, es un símbolo de identidad nacional y universitaria. En sus muros, México recuerda su origen, enfrenta sus contradicciones, celebra sus luchas y proyecta su futuro. Por eso, más que un edificio, es una declaración permanente de lo que significa estudiar, pensar y crear desde la Universidad Nacional. Ahora hablemos del interior del edificio. ¿Cómo ha sido utilizado desde que abrió sus puertas a la comunidad el 5 de abril de 1956 hasta ahora? Probablemente nunca te hayas dado cuenta de que la Biblioteca Central en realidad está compuesta por 2 edificios, uno horizontal que es una planta de 1 piso y otro vertical de 12 pisos. En sus inicios, a pesar de que O'Gorman había pugnado por una biblioteca en la que los usuarios tuvieran acceso libre a todos los materiales sin necesidad de intermediarios, el sistema era de estantería cerrada, es decir, que los alumnos e investigadores debían llenar una ficha en la planta principal del edificio horizontal y solicitar el material a los bibliotecarios, quienes a su vez hacían llegar la petición al área de almacenaje. El personal buscaba el volumen en los pisos superiores del edificio vertical y lo remitía a la planta principal a través de un montacargas para que fuera entregado al usuario. A quienes conocimos la Biblioteca Central en tiempos recientes, esto nos parece increíble. Por entonces, el edificio también fungió como sede de otras dependencias universitarias. En los pisos que no estaban dedicados al almacenaje de libros, se albergó al Colegio de Bibliotecología y Archivonomía, al Centro de Estudios Literarios y al Archivo Histórico de la UNAM. Pero a principios de los 80 se emprendió un proyecto de transformación que llevó el nombre de Nueva Biblioteca Central. El objetivo principal fue transitar al sistema de estantería abierta. En 1983, la Biblioteca Central reabrió sus puertas como la primera en la UNAM que permitió el acceso completo a su acervo para sus usuarios. Aunque algunos temían que, al permitir el libre acceso a los estantes, los libros desaparecerían rápidamente, sucedió algo muy distinto. El número de préstamos aumentó de manera significativa. En otras palabras, la apertura no vació la biblioteca, sino que la activó, multiplicando el uso del material disponible, pues los usuarios, capaces de explorar el acervo libremente, encontraban libros que no sabían que existían. Por supuesto, para garantizar el resguardo patrimonial, se instaló en las salidas un sistema de detección magnética que evitaba la extracción indebida de los libros. Más adelante, a principios de los años 2000, se llevó a cabo otra remodelación que transformó especialmente la planta principal. En esa intervención se abrió el jardín interior y se instalaron conexiones eléctricas para computadoras, lo que convirtió este nivel en uno de los espacios más cómodos y luminosos para estudiar.
Sus ventanales amplios garantizan buena iluminación y ventilación, y los cuadros junto con las piezas de ónix le dan un carácter cálido y colorido. Posteriormente, en 2003, se llevó a cabo otra adecuación importante. Se redistribuyó el interior para que cada piso contara con su propia sala de lectura. Gracias a esta reorganización, hoy la biblioteca dispone de cerca de 800 espacios de trabajo. Aunque durante largos años Elick y yo fuimos visitantes frecuentes de los pisos 3 y 5, dedicados respectivamente al arte y a la historia, consideramos que la planta más bonita y cómoda para trabajar siempre será la principal. Sus amplios ventanales la dotan de suficiente luz y ventilación. Sus cuadros y sus piezas de ónix la nutren de color. Ahora queremos hablarte sobre el acervo de la Biblioteca Central, que es realmente admirable. Cuando abrió sus puertas en 1956, contaba con 80.000 volúmenes, aunque tan solo 20.000 eran realmente de su propiedad y los demás pertenecían a la biblioteca de alguna facultad y estaban en la central bajo resguardo temporal. Hoy, el acervo posee más de 656.000 volúmenes. Estos libros están distribuidos entre la colección especial y otras que tienen alguna característica particular. Tenemos, por ejemplo, libros de consulta, diccionarios, enciclopedias, directorios, almanaques, atlas, guías turísticas y otras obras de consulta rápida. Suman más de 18.000 volúmenes. También hay un amplio número de publicaciones periódicas, que incluye, por supuesto, periódicos y revistas. Se cuentan 338.000 fascículos de revistas. ¿Pueden creerlo? Además, está el Fondo Antiguo, donde se reúnen obras que fueron impresas entre los años 1491 y 1800. Ahí hay libros de especial valor por su temática, rareza o significado histórico. Por último, están las colecciones especiales, que proceden de colecciones privadas que han sido donadas a la Biblioteca Central por su valor incalculable. También se encuentran aquí las obras de los siglos XIX y XX con características particulares. Primeras ediciones, obras de tirajes cortos, ediciones de autor, ediciones en formatos especiales, ediciones conmemorativas. Entre el Fondo Antiguo y las colecciones especiales se suman más de 17.000 libros, de los cuales más de 4.000 han sido digitalizados. Casi 200 empleados trabajan de lunes a domingo para que los usuarios de esta biblioteca la utilicen al máximo. Pero la Biblioteca Central es más que sus libros. Durante décadas ha sido pionera en el trabajo bibliográfico y de resguardo y preservación de materiales. En la década de 1960 comenzó a trasladar a microfilm la colección de tesis impresas de toda la UNAM. Más tarde, entre 1973 y 1985, se desarrolló un sistema automatizado para la organización de todos los libros de todas las bibliotecas de la UNAM. Gracias a ello, hoy puedes acceder al catálogo del Libro UNAM y conocer la ubicación de cualquiera de los miles de libros de la inmensa red de bibliotecas de la universidad e incluso leer muchos de ellos en línea. Lo mismo sucedió con las tesis, que a partir de 1985 gozaron de su propio catálogo, Tesi UNAM, y en 1996 inició una ardua labor de digitalización del acervo, pues los miles de volúmenes sobrepasaban la capacidad de almacenamiento. Desde el año 2003, se abrió la opción de que los alumnos entregaran su trabajo de titulación en un soporte electrónico y, hoy por hoy, lo único que se recibe es el archivo PDF. La UNAM resguarda en este catálogo tesis hechas desde finales de los 1800 y cada día suma más. Hay más de 542.000 registros, de los cuales más de 457.000 ya se encuentran en soporte electrónico. Nosotros mismos damos fe de esa intensa labor de digitalización. Alrededor del año 2015, mi abuelita quería leer la tesis de mi abuelo y se percató de que en casa no teníamos una sola copia de ella. Así que acudí a la Biblioteca Central y me informaron que estaba en microfilm. Hoy, sin embargo, está completamente digitalizada y disponible para consulta en línea. Las tesis de mi familia también aparecen ahí, como aquella de mi papá que corresponde a cuando concluyó sus estudios en la Facultad de Economía,
Y, como mencionó Elik hace un momento, el catálogo digital Tesi UNAM no solo incluye trabajos de quienes se titularon en Ciudad Universitaria. Un buen ejemplo de ello es la tesis de mi mamá. Aunque ella estudió en la Facultad de Química de la FES Cuautitlán, su trabajo, elaborado en 1995, también forma parte del catálogo. Una sorpresa con la que nos encontramos al preparar este video fue el hallazgo de 2 documentos escritos por mi tatarabuelo. El primero es su tesis para graduarse de la Facultad de Medicina y es del año 1885. El segundo es su prueba escrita para optar a la plaza de adjunto a la Cátedra de Clínica de Obstetricia de la Escuela Nacional de Medicina de México, presentada en 1895. Por su parte, en 1992, la central comenzó a usar discos compactos para la consulta del catálogo, lo que agilizó las búsquedas sustancialmente. Luego vino el uso del código de barras para absolutamente todos los ejemplares de la biblioteca, y en 1997 se instalaron equipos para el sistema de libros automatizados. Sí, no siempre se ha hecho con computadoras. Y en el 2010 llegó la revolución del autopréstamo. Los usuarios ahora podían sacar sus libros sin la intervención del personal. La Biblioteca Central de la UNAM, obra arquitectónica y de artes plásticas. El primer edificio del México moderno pensado ex profeso para albergar libros, símbolo universitario y nacional, espacio de estudio y de convivencia, repositorio de saberes y de experiencias. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido histórico. Queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos si sabías todo esto sobre la Biblioteca Central y qué piensas de su valor. Dinos de qué otros sitios de CU, de México y del mundo te gustaría que habláramos. Si todavía no has visto nuestros videos sobre la historia de Ciudad Universitaria, el mural de la conquista de la tecnología y la Biblioteca Nacional, que al final de cuentas sí se trasladó a Ciudad Universitaria, velos ahora. Te dejamos los enlaces abajo en la descripción. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que sigamos creando estos contenidos para ti. Dale like, comenta y comparte. Te leemos en los comentarios y no olvides seguir a estos dos corazones viajeros en todas sus redes sociales.